Bueno, compartimos con Ronald Balsa, economista, pero es el decano además de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, Ronald, bienvenido como Gracias. siempre a compartir Gracias. con nuestros televidentes y compartir también tus reflexiones e ideas sobre temas que tenemos aquí en la mesa de trabajo. Bueno, ayer comenzó un nuevo proceso de mesas de cambio, hay que ver la evolución, es muy prematuro evidentemente entrar en detalles, pero algunos pronósticos indicaban de colegas tuyos que no va a ser fácil, que a lo mejor coyunturalmente habrá un mercado cambiario donde el dólar paralelo, o perdón, el mercado paralelo se reduce, la paridad dólar-bolívar, etcétera, pero que esto puede ser una situación episódica y otros dicen, bueno, puede funcionar, u otros se preguntan, bueno, ¿será el desmontaje ya del control de cambio? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, pensemos que esto ha sido presentado muy mal. O sea, en principio, el esfuerzo comunicacional que se hizo cuando se presentó la reconversión monetaria en agosto del pasado año, fue pues, algo que involucró incluso a la asociación bancaria. Y era algo mucho menos importante y complejo que esto. Nosotros hubiéramos encontrado como deseable que el Banco Central de Venezuela, junto con la Asociación Bancaria, hiciera con suficiente tiempo y antelación una explicación de los plazos, los procedimientos, los mecanismos por medio de los cuales se suponía que esto iba a funcionar. Y lo que vimos fue que bueno, se publicó en Gaceta una información que luego fue replicada por medios digitales sin una información completa oficial. Y eso genera muchas dudas y muchas preguntas. En primer lugar, de la lectura de este texto, pues queda claro un adelanto en términos de diseño que debió haberse hecho hace mucho tiempo. O sea, el sistema bancario debió haber estado involucrado en el nuevo régimen cambiario desde que se hizo el anuncio de la eliminación de aquella ley de régimen cambiario subilícito, que pasó un mes sin ser sustituida por nada, que fue luego el convenio cambiario número 1. Y en ese convenio cambiario número 1 se estaba eliminando el DICOM, que a los 3 o 4 días reapareció con una subasta. Han pasado meses desde entonces hasta acá y esto que se está presentando, que justamente va en la dirección que uno debería haber recibido hace ya mucho tiempo, implica que dentro del sistema bancario deben hacerse las transacciones entre privados, teniendo como referencia justamente los intereses de esas transacciones, que deberían reflejarse en un precio para el intercambio, un tipo de cambio particular, y que eso fuese enviado al Banco Central de Venezuela para que el Banco Central publicara un tipo de cambio de referencia ponderado que nos diera una referencia para el día siguiente. Eso debió haberse hecho hace ya mucho tiempo. Sin embargo, no se hizo. Y no solamente no se hizo, sino que el DICOM sigue en la página del Banco Central de Venezuela. O sea, si uno entra allí, ve que esa página sigue activa. Sí, habrá que esperar a partir de hoy, ¿no? Que si se ofrece la información y si esa tasa ponderada que surge de la jornada del día de ayer, pues se coloca y luego compararla de cómo va en contraste con el mercado paralelo, que de paso ese mercado paralelo todo apunta e indica que no va a desaparecer, ni mucho No, menos. y ese es uno de los problemas que hay. O sea, por lo menos el lunes en la mañana todavía en la página del Banco Central tenía Sí, sí. la conexión con el DICOM. Entonces eso genera la pregunta de en qué momento el banco va a hacer una nueva subasta o si no la va a hacer más. O sea, porque las transacciones del Banco Central están limitadas por las sanciones de los Estados Unidos. Y los privados pueden tomar como referencia el precio del paralelo. Y si la oferta de dólares en ese mercado, como es previsible, va a ser menor que la demanda, pues posiblemente termina presionando el precio del dólar hacia arriba desde el nivel del paralelo. Eso es importante lo que acabas de señalar para que pudiéramos entrar en detalles, Ronald. El gran, o uno de los grandes problemas es quiénes son los oferentes. O sea, el Banco Central de Venezuela, por la fragilidad que registran las reservas internacionales y por la debilidad misma institucional, pues no parece que va a ser un gran oferente. PDVSA, que era el otro gran oferente en el pasado, cuando se hablaba de subastas y de participación en el mercado cambiario, pues tampoco puede ser. Los privados están en una situación también pues de debilidad, porque si ves la actividad industrial, el sector comercio y servicios, en fin, y el resto, bueno, la actividad agrícola, y a ello le vas sumando otras variables como el encaje legal, el tema de la hiperinflación. Entonces, ¿cómo puede funcionar un mercado o unas mesas de cambio bajo ese signo?
Muy mal. O sea, en principio el diseño a mí me hizo pensar en algún momento en lo conveniente que es tener tuberías en la casa y lo malo que es no tener agua. Claro. O sea, tener un sistema diseñado justamente para que funcione como un mercado, cuando todo lo que hay alrededor implica inhibir a los participantes de ese mercado. Porque aquí, durante todos estos años de control, pareciera que se estableció la idea de que los dólares servían justamente para protegerse de la inflación. Y había gente que pensaba que el dólar solamente servía para comprarlo y guardarlo, y luego pues gastarlo en otras cosas. Y eso no es así. O sea, los dólares sirven también para hacer inversión, para hacer importaciones, no solamente de bienes de consumo, sino de maquinaria y equipo. Y para eso es necesario que haya posibilidad de planear a futuro. Claro. O sea, y una persona que está dispuesta a comprar o vender dólares con ese propósito necesita un mercado estable. Y en ese mercado la estabilidad no viene solamente del diseño, o sea, no viene solo de las tuberías, viene también del hecho de que haya información oficial, creíble, confiable, y el Banco Central no la publica desde hace 3 años, y el Ministerio de Finanzas no publica los presupuestos desde hace 3 años, y el Fonden existe desde el 2005 y nunca rindió cuenta, y el Fondo Chino también del año 2007 y nunca presentó cuenta, y las reservas internacionales han ido saliendo del Banco Central en forma de oro según denuncias de diputados, y el Banco Central no ha dicho nada. Entonces, efectivamente, la posibilidad de pensar que alguien va a traer dólares justamente para invertir en el país. Sí, ellos hablan mucho de la posibilidad de que las remesas, la envergadura de las remesas no es como para sostener una economía, ni mucho menos. No como la venezolana. Y en el caso de muchas de las remesas en nuestro país, han sido transacciones entre bancos fuera de Venezuela, en cuentas en dólares o en otras monedas fuera de Venezuela, y transacciones que se hacen en el país entre quienes tienen cuentas fuera del país y dentro del país, y le transfieren los bolívares a las mamás de quienes están haciendo la transferencia. Sí, que es decir, no nunca los precisamente a dólares... través de las casas de cambio. Y muchos pensarán, bueno, ¿cuál es el parámetro de referencia? ¿Cuál es el ponderado que me va a colocar el Banco Central de Venezuela y cuánto está en el paralelo? O sea, ¿gano o pierdo? O sea, la gente se pasea por eso. Es demasiado obvio, ¿no? Y si el Banco Central únicamente está pensando en el precio para atraer dólares, el precio tendrá que ser mucho mayor mientras menos información, transparencia y seguridad exista. Entonces, finalmente pueden terminar empujando el precio por encima del paralelo. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, Ronald, y retornaremos enseguida para continuar conversando con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, seguimos con el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos sumando elementos, Ronald, a este tema de las mesas de cambio. El caso de los bancos corresponsales, es decir, en conexión con bancos nacionales para poder realizar incluso transferencias en el exterior, hay un tema o una variable que se llama la desconfianza que tú citabas, el tema de la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, y cómo al final de cuentas se ve a Venezuela en el exterior. Sí, sí. O sea, para poder utilizar el sistema bancario necesitamos tener un sistema bancario. Y lamentablemente el gobierno ha hecho que en nuestro sistema nacional se haya encogido. Justamente la hiperinflación tiene ese efecto. O sea, los activos de los bancos han ido cayendo de una manera sustancial. Su posibilidad además de participar como intermediario ya estaba comprometida con todas las gavetas que había establecido en algún momento el gobierno justamente para dirigir los préstamos de los bancos. Y ahora que se ha establecido el encaje legal, pues se les impide hacer préstamos en condiciones que además son absurdas, porque se dice que por esa vía se contiene el paralelo, como si únicamente los bancos prestaran. Pero es que no lo han contenido, Ronald. Hubo 2 semanas allí donde más o menos se ordenó, estaba en 3.000 y pico, 3.300 llegó a estar, y bueno, y luego se disparó a 6.000. O sea, bueno, digamos que hay 16 años en los que no lo han contenido. O sea, el control de cambio nunca es el mecanismo para lograr la estabilidad cambiaria. Pero lo que se hace en este momento con el encaje legal es justamente hacer más débil y más frágil un sistema bancario que ya estaba bastante encogido. Entonces se le pide a este sistema que sea un interlocutor con el sistema bancario del resto del mundo. Que ciertamente ve a Venezuela no solamente como un país cada vez más pequeño en términos financieros, sino que tiene sanciones, que son las que ha establecido Trump, en principio sobre el Banco Central de Venezuela, sobre bandes, sobre personas que manejan fondos, recursos y autorizaciones, y que hacen que sea más necesario verificar si una transacción está sujeta a sanciones o no.
por más que sean sanciones entre privados, las conexiones entre entre transacciones que se hacen puede terminar perjudicando a un socio en otros países. Entonces aumenta los costos transaccionales. O sea, es la peor manera de tener un sistema cambiario estable, aunque esté bien definido en términos, en principio, de, bueno, ¿cuál es el objetivo último? Que la oferta y la demanda determinen el precio. Ahora, si ellos van evaluando, digo yo, las autoridades del Banco Central de Venezuela, el desenvolvimiento de estas mesas de cambio y ven que no se modifica el escenario, pudieran llegar a reflexionar y pensar que es necesario desmontar el esquema de encaje legal. Bueno, han tenido 16 años. No pueden esperar tampoco mucho tiempo. Han esperado ya 16 años. O sea, han esperado 16 años. Lo digo yo por lo más reciente. Sí, pero hemos pasado por el CADIVI, SICAT, DIPRO, DICOM, las famosas cestas de monedas donde estaban las rupias, el petro del que no se volvió a hablar, sino nada más cuando hay un aumento del salario mínimo y ni siquiera esta vez se hizo. Es decir, aquí lamentablemente no ha habido solamente improvisación. O sea, ha sido un proceso de destrucción que es como reiterado, como que se cambia el nombre y se destruye igual o peor. O sea, lo peor de la situación actual es que estamos, luego de 16 años de experiencia de un mal control, en medio de una hiperinflación, con una crisis humanitaria severa, y el Banco Central de Venezuela nos informa de una manera además que pareciera decirle a los bancos, ahora sí van a poder hacer lo que quieran en el momento de mayor debilidad del sistema financiero de los últimos años, de mayor aislamiento internacional de Venezuela, como si la responsabilidad de mantener un régimen cambiario estable fuera solo del sistema bancario. Sí, bueno, ahora encárguense ustedes. Sí, en haber publicado las cifras de inflación, de balanza de pagos, todo lo que le permite a un economista venezolano y de otras partes del mundo poder hacer una estimación de qué va a pasar con el dólar. Ahora, fíjate una cosa, Ronald. No es adelantarse a los acontecimientos, hay que ver cuál es la dinámica que se le imprime al nuevo mercado cambiario o a este sistema. Ahora, ¿qué pasa si eso no funciona? ¿Hacia dónde podemos ir entonces? Bueno, vamos de donde venimos. O sea, hace un año no podíamos pensar que ¿Inventarán otro sistema? Sí, pero bueno, este sistema por lo menos en términos de diseño va en la mejor dirección. Lo que pasa es que falta todo lo demás. Claro. O sea, tienes las tuberías y no tienes el agua. Pero no tienes el agua. Y el agua no es solamente la oferta. O sea, esa oferta viene justamente porque haya información, haya transparencia, haya seguridad. Alguien quiera colocar suficientes dólares en el sistema financiero justamente porque necesita bolívares. Y ese es un detalle importante, porque hay muchos que piensan que la demanda siempre es mayor a la oferta de dólares porque nadie quiere vender sus dólares. Y eso no es cierto en una economía como esta. Pero fíjate, también por ahí llega a plantearse una que otra duda sobre la seguridad de ese sistema. La responsabilidad que tienen, imagínate que asumirlo los bancos en este caso, tanto la banca pública como la banca privada. Y otra cosa, el riesgo, por ejemplo, dentro del tema de la seguridad, de que vaya a ocurrir blanqueo de capitales en ese sistema. Hay como definir. Sí, no, y ese es un riesgo muy alto, porque además hay regulaciones financieras internacionales, justamente que ponen a los bancos en una situación, los bancos venezolanos, en una situación de observación ya no de sanciones políticas, sino de la verificación del origen de los fondos. Claro. Y ahí hay que preguntarle a quien vaya a vender dólares por qué los quiere vender. Por eso te decía, hay más de una razón para vender dólares. Claro. Cuando aquí se dice que esta economía está dolarizada, siempre es bueno preguntarse por qué todavía alguien está dispuesto a vender dólares. Y si se hace al menudeo, uno puede pensar, bueno, porque necesita bolívares justamente para comprar comida. Es que incluso si vamos por la parte legal, es un banquero, corrijo, bueno, puede ser también un banco, pero un industrial que necesite, que es de esos valientes que todavía mantiene la operación alicaído y como fuese. Y dice, bueno, yo necesito cambiar, no sé, $20,000. Entonces le van a preguntar, ¿y de dónde viene este dinero? Pues yo tengo que reportar al Banco Central de Venezuela dónde sacó usted estos $20,000, o 30, o 50. Entonces viene la sospecha, ¿está lavando dinero o no está lavando dinero? Sí, o otra situación compleja que más allá de que no esté lavando dinero, le vayan a pedir que explique si violó la ley de ilícitos cambiarios antes de agosto, claro, que es a partir de cuando haya aparentemente un perdón, ¿no? O sea, pero justamente a eso iba. O sea, un empresario o alguien que quiera venir a invertir en este mercado destruido porque es una oportunidad en algún momento y que quiera vender los dólares porque necesita bolívares. Claro. Porque eso es necesario, que se entienda que los bolívares hacen falta. Lo que hace falta es que haya estabilidad en el mercado cambiario. Y otro temita antes de concluir que tiene que ver con esto, es el papel que le va a tocar en responsabilidad a los bancos en ese sentido, ¿no? Y cómo asumes, porque el que tiene los pies sobre la tierra
el banco va a evaluar si va con 50, 100 dólares, oye, eso no es negocio al final de cuentas para una mesa de cambio. Lo más probable es que sea un dólar corporativo el que se vaya incorporando, que es el que pueden colocar en el mercado de transacción las personas que tengan dinero. Que lo hayan obtenido legal o ilegalmente es otra cosa, ¿no? Claro, y ahí la pregunta es si las personas que hacían esas transacciones en mesas que en este momento pues, eran del paralelo, pues pueden pasar a vender a otro sitio y se mantiene la misma naturaleza de ese negocio. Porque como te digo, el precio de referencia puede terminar siendo el paralelo y si la oferta se queda por debajo de la demanda de ese precio, el paralelo pasará a ser oficial y seguiría subiendo. O sea, no basta con tener un sistema definido, es necesario tener todo lo demás. Así es. Bueno, te agradezco mucho el paseo que hiciste sobre este tema que es tan particular y que tiene en este momento, por lo menos esta semana, el interés de muchísima gente, porque esto nos va a marcar ciertas pautas incluso sobre el desenvolvimiento económico del país. Gracias al profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.